Vladimir Solovyov o Soloviev fue un filósofo, teólogo, poeta, escritor y crítico literario ruso, nacido en Moscú en enero de 1853, fallecido en la misma ciudad en julio de 1900. Su texto, Breve relato del Anticristo, a nota de pie del libro del cual lo extraje, dice que el texto concluye los 3 diálogos sobre la guerra, la moral y la religión, última obra escrita por Soloviev en 1899, un año antes de fallecer. Por de pronto se publica este texto. Yo saqué este texto de este libro, un libro de autoría compartida, digamos, en la edición, ¿no es cierto? 2 ensayos sobre el Anticristo, contiene al final, quiero centrar un poco la imagen, tiene el relato de Vladimir Soloviev y al inicio del libro un ensayo ya así más seguramente referido a ese género de un tal Joseph Pieper. Este libro, bueno, de editorial Schole, la grafía en que se presenta el logotipo de la editorial es de tal manera que no permite rápidamente entender a qué palabra refiere. Parecería ser que acá dice Schole, S-J-O-L-E. Es un libro de edición argentina que se terminó de imprimir en 2020. Creo que es de edición argentina, tampoco dice dónde fue impreso, ni dice quién tradujo los textos. En fin, no me parece una edición muy cuidada que digamos. Pero bueno, a pesar de que el breve relato del Anticristo de Soloviev se contiene en un libro que pretende presentar un par de ensayos, es evidente que el texto de Soloviev no es un ensayo en sí mismo. ¿Podría uno decir que es un cuento con corte ensayístico? Bueno, si lo queremos ver así, nadie puede negárnoslo. En todo caso, no es el aspecto que a mí más me interesa. Un poquito más acerca de la biografía de este Soloviev que viene a cuento del cuento. Su abuelo paterno fue sacerdote ortodoxo, es decir, de la Iglesia Ortodoxa rusa, profesor de religión. Vladimir es hijo de Sergei Soloviev, que fue profesor de historia en la Universidad de Moscú, autor de una monumental historia de Rusia desde la época más antigua, en 29 volúmenes. Bueno, eso me parece interesante, evidentemente por relación de su padre, Vladimir Soloviev tenía mucho conocimiento de historia. Vemos que su breve relato del Anticristo se inicia el texto dando cuenta de un contexto histórico en que luego va a hacer aparición la figura del Anticristo, ¿no es cierto? A Soloviev le interesa empezar explicando, mostrando cómo se da en el contexto internacional sociopolítico una especie de caldo de cultivo para que surja un anticristo. La primera palabra que abre el cuento es panmongolismo. Para lo que no somos muy profundos estudiosos de la historia puede llamarnos la atención. ¿A qué refiere este panmongolismo? Bueno, de hecho el panmongolismo es algo que existió, si no es que existe en la actualidad. Nuestra siempre inefable Wikipedia nos dice que el panmongolismo es una ideología irredentista que aboga por la unión y solidaridad cultural y política de los mongoles. Respecto al irredentismo, a que este tipo de ideología refiere a un irredentismo, dice que el término hace referencia en sentido estricto al irredentismo italiano, un movimiento político italiano posterior a 1870 que reivindicaba para el Reino de Italia las tierras no rescatadas del Imperio Austrohúngaro. Pero en fin, irredentista o no, el panmongolismo por definición sería una corriente ideológica que pretende todo abarcarlo desde sí misma de manera expansiva, políticamente colonizadora, ¿no es cierto? A ver, el prefijo pan vuelve a aparecer de manera significativa hacia el final del cuento.
prefijo pan, ¿no es cierto? Una corriente ideológica podría ser mongolista. Si decimos que es pan mongolista, le añadimos el prefijo pan y matiza el concepto. El prefijo pan, elemento compositivo que se utiliza en la formación de nombres y adjetivos, tomado del griego pan, que significa todo, entra en la formación de nombres y adjetivos con un sentido de totalidad o de conjunto, que se aplica a diferentes aspectos, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en los Juegos Panamericanos, lo que está significando la palabra es que se va a tratar de una competencia deportiva excluyentemente americana. Ahora, si lo llevamos a la esfera de lo político y empezamos a pensar, por ejemplo, el término pangermánico que se aplica mucho cuando se describe la ideología del Tercer Reich, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de una corriente ideológica autocentrista, autocrática, tal vez, y sugestivamente colonizadora. Veamos que Soloviev está dando un contexto histórico para esta aparición del anticristo muy concomitante a su propia actualidad, ¿no es cierto? Este panmongolismo está entonces basado en un irredentismo que tiene su auge en 1870, el texto fue publicado en 1899. También se hace referencia a lo que habría sido la primera guerra entre Japón y China, ¿no es cierto? Digo primera porque va a haber una segunda, pero nos interesa esta primera que ocurre entre 1894 y 1895, otra vez contemporáneo a este evento. Al momento en que Soloviev está escribiendo el texto, el hombre está viendo que se configura una situación mundial con origen evidentemente en Asia, que después me parece a mí, él lo lleva a dimensiones ucrónicas, diríamos, ¿no? Por de pronto yo desconozco de la historia de Mongolia y del panmongolismo, pero es evidente que nunca alcanzó a invadir Europa como sí ocurre al interior de este texto, ¿no es cierto? Alguien versado en historia de este tipo que conozca profundamente la historia de la Primera Guerra sino-japonesa o la historia del panmongolismo podrá decirnos en el texto de Breve Relato del Anticristo hasta dónde hay un alcance real histórico de lo que se describe, hasta dónde no comienza una especie de especulación fantástica a través de la ucronía de parte del autor, de Soloviev. Por de pronto sabemos que Mongolia nunca invadió Europa, ¿no es cierto? Pero bueno, Soloviev escribe a fines del siglo XIX y empieza a hablarnos de que esto estaría ocurriendo a inicios del siglo XX. Va a ser toda una descripción de desarrollo histórico del siglo XX, del futuro para sí mismo, y luego llega y alcanza el siglo XXI, que es cuando hace aparición el anticristo, ¿no es cierto? De manera juguetona, desde algún aspecto Soloviev está anticipando nuestro presente. Juega a eso. Juega a eso, digo, porque no se puede decir que este texto no se corresponda a la literatura, ¿no es cierto? A la literatura, quiero decir, de ficción, bien entendido el concepto. Cuando digo que se presenta como un texto de ficción ucrónica, me refiero. La ucronía es la narración especulativa acerca de posibles advenimientos que habrían acontecido si los sucesos factuales, si los sucesos de facto, se hubieran desarrollado de la manera lógica que pretende el texto, ¿no es cierto? Siempre cuando hablo de ucronía, siempre pongo de ejemplo aquella hermosa novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. Alguna vez le vamos a tener que hacer, tanto he referido a esa novela, alguna vez le vamos a tener que hacer su propio video, su propio análisis, sino su propio audiolibro. Es muy buena novela. Bueno, aquí en este relato el narrador se extiende muchas páginas al comienzo, ¿no es cierto?, brindándonos un contexto histórico, un desarrollo de eventos que van a servir de caldo de cultivo a la aparición de este anticristo. Bueno, a mí me parece sorprendente cómo anticipa Soloviev, y dentro de este conjunto de características
de escenario previo a esta aparición del anticristo, bueno, el tipo llega a anticipar la Unión Europea, dicho en esos términos, un globalismo bastante consensuado y bastante solidificado, la pérdida de soberanía de las naciones, incluso dicho así, tanto las desarrolladas como las, él les dice, atrasadas, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya tengo que decir, yo no conocía este cuento antes de, no mucho antes por lo menos de confeccionar el video de lectura, y una de las cosas que más me llamó la atención, que más incluso me impresionó, es la concomitancia que tiene la lectura de un hecho bíblico, porque después de todo Soloviev está tratando un tema del Apocalipsis precisamente con la lectura que nosotros estamos haciendo ya en unas 11 entregas acerca del libro de Apocalipsis. En esa serie de videos acerca del libro de Apocalipsis que venimos realizando, todavía no está finalizado. ¿Cuántas veces yo les digo y les insisto en entender que el libro de Apocalipsis es una herramienta de discernimiento de la realidad? Y este cuento me parece valiosísimo porque es el fruto, el producto de una muy buena utilización de esa herramienta de discernimiento. Lo que hace Soloviev es leer el Apocalipsis, discernirlo y poder devolver una versión aplicable por lo menos a la realidad que él estaba viviendo y que podía prever cuáles iban a ser las consecuencias. Y alcanza alturas proféticas. Digo, en 1899 el hombre está previendo la Unión Europea, el globalismo, los gobiernos títere, el control artificial del clima, que acá en el texto aparece en poder de este obispo extraño que sale una mezcla de componentes occidentales, orientales, un mago científico, el vegetarianismo, ¿no? El anticristo es vegetariano, nos dice Soloviev, y va en contra de las carnicerías, en contra de los frigoríficos y alienta las organizaciones de protección animal. Esto está dicho así en estas palabras, ¿no es cierto? Finalmente también se infiere hacia el final la cuestión palestina, que vuelve a tomar suma importancia en nuestra actualidad, ¿verdad? En fin, me llamó mucho la atención también la construcción psicológica de este anticristo. Estamos acostumbrados por las películas de terror hollywoodenses a pensar un anticristo que es una especie de monstruo que se lo ve generalmente hacia el final de la película, o es un asesino, ¿no? En la película La Profecía ahora. El niñito aquel que encarnaba al anticristo tenía una mirada muy perversa y empezaba matando a su niñera, a su madre, al que se le ponía en el camino, mataba gente a la distancia, y era evidentemente malo. No tenía nada de seductor cuando en la Biblia se nos dice que el anticristo es un gran seductor, ¿no es cierto? Y este anticristo que presenta Soloviev es un gran seductor. Promete la paz, algo más bello en un líder político. Claro, hacia el final del cuento, porque toda esta narración se da en el contexto de una conversación, ¿no es cierto? Está este señor Z, un tanto misterioso, no sabemos quién es el señor Z, que le refiere a unos contertulios ahí una lectura de un manuscrito, y la respuesta de la interlocutora, ¿no es cierto? La dama dice que no entiende cuál es el sentido último de la historia que le están contando. Dice, no entiendo por qué su anticristo, que en el fondo no es malo sino bueno, odia tanto a Dios. O sea, ella lo que ve, lo único que llega a ver, que por lo que no sería bueno el anticristo, es porque odia a Dios, ¿no es cierto? Todo lo demás estaría bien. Claro, aparentemente, por su discurso, el anticristo sería un pacifista, un justicialista, ¿no es cierto? Alguien que incluso le cubre las necesidades básicas, resuelve la pobreza, ¿no es cierto? Pero vamos que si no estás con él, sos su enemigo y te aniquila.
hacia el final del texto se ve. Y aunque no fuera así, llega un momento que su falsa democracia, su falso igualitarismo, lo lleva a abrir las puertas del infierno, a que conviva el bien y el mal, porque él no dice, se infieren tantas situaciones y tantas reflexiones, ¿no es cierto? Pero aparentemente lo que dice que él viene a reinar para buenos y para malos, no le interesa la cuestión del bien y del mal. Bueno, algo tan posmoderno, ¿no es cierto? Bueno, sin duda también Soloviev da cuenta de su contemporáneo Friedrich Nietzsche y su concepción del anticristo, cuando al propio anticristo Soloviev le llama el superhombre, ¿no? Terminologías nietzscheanas, que en todo caso no sé si el problema está en lo que Nietzsche mismo haya expresado como lo que se derivó luego de eso, ¿no es cierto? Algo que podríamos llamar el nietzscheanismo. En definitiva, el anticristo de Soloviev viene a erradicar las nociones de bien y de mal de sobre la faz de la tierra, incluso el precio de terminar con el hambre en el mundo, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que eliminar, aniquilar, borrar las nociones de bien y de mal, el único resultado que puede resultar de eso es el control social, el control del individuo humano de manera irreversible, casi diría, ¿no es cierto? A menos que vuelva a recuperar esas nociones. Vamos, todo lo que implica en la actualidad la ideología de la posverdad, ¿no es cierto? A este anticristo se le oponen tres figuras. El Papa Pedro II. El nombre de Pedro II para este Papa parece ser surge de algunas interpretaciones de la profecía de los papas de San Malaquías, que habla de que el último papa, en términos apocalípticos, se llamaría Pedro II. Soloviev le desarrolla una biografía a este papa Pedro II. Antes de ser nombrado papa era el cardenal Simone Barionini, nacido en Nápoles. Vamos a googlear Simone Barionini, cardenal, a ver si existió. Me parece que no. No aparece en absoluto nadie con ese nombre. La segunda figura que se contrapone al anticristo en este cuento es el Starets Juan. Starets refiere a un tipo de monje, o lo que nosotros podemos llegar a entender como monje, relativo a la Iglesia Ortodoxa rusa. Un starets es una figura clerical de esta iglesia, no sé muy bien de qué rango, sí sé que son especies de anacoretas, no tienen una parroquia y van como vagabundeando. Bueno, una figura conocida históricamente, Rasputín era un starets, por lo menos en su origen. Y finalmente está este teólogo alemán, el profesor Ernest Pauli. Seguramente todas estas figuras están haciendo referencia a alguna figura del momento de la época de Soloviev. La cuestión es que se unen el starets Juan, el Papa Pedro II y este teólogo Ernest Pauli en contra del anticristo. Es interesante esta unión que presenta Soloviev. Se entiende que era un hombre muy comprometido en la política religiosa y bregaba por una unificación de la Iglesia Ortodoxa rusa y el catolicismo. Acá lo muestra en su deseo, ¿no es cierto? En este cuento expresa ese deseo en un alcance. Al final terminan unidos, hermanados, el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa y el representante de la Iglesia Católica. En algún momento, bueno, cuando se confrontan con el anticristo, terminan siendo aniquilados, muertos, y después van a ser resucitados, lo que remite a los dos testigos, los dos mártires muertos que luego van a ser resucitados al interior del Apocalipsis, en el capítulo 12, si mal no recuerdo. En fin, decía, me parece muy interesante la construcción psicológica de este anticristo, que por sobre todas las cosas es alguien que tiene un profundo, un enorme, un exacerbado amor propio, ¿no es cierto? Se ama más a sí mismo que a Dios. Es bastante sencillo, me parece, tanto el nudo del conflicto como el nudo de su resolución, ¿no es cierto? Todo hubiera cambiado
si este anticristo se hubiera advenido al requisito que le presenta el Starets Juan de confesar su fe en Cristo. Pero bueno, es un anticristo, no puede hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me sorprende muchísimo, como les decía, la mirada teológica que tiene Vladimir Soloviev, que hoy por hoy uno puede sostener, relacionar esta perspectiva con la obra teológica de Ansur von Balthasar, pero von Balthasar nace en 1905, 6 años después de la aparición de este relato, ¿no es cierto? Digo, ahora con von Balthasar es fácil hacer una lectura del Apocalipsis como la que estamos haciendo. Soloviev no contaba con la teología de von Balthasar. Una herramienta de discernimiento siempre digo que es el libro de Apocalipsis, el libro de revelación de Juan. Insisto otra vez que lo que me parece más maravilloso de este breve relato sobre el anticristo, que lo que hace Vladimir Soloviev es una utilización de esa herramienta de discernimiento que es el Apocalipsis y produce un resultado bastante verosímil, bastante impresionante, ¿no? Singularmente impresionante acerca de las características de procesos históricos, que esto lo dice así Soloviev al final, en estos términos, habla de proceso histórico. Precisamente hacia el final del texto, del cuento, vemos que en esa conversación de tertulia que estaba teniendo el señor Z a la dama, había un político ahí. De pronto aparece la figura de el político que dice, ¿usted piensa que este final está tan cercano? Final de los tiempos, ¿no? Está refiriendo al Apocalipsis. En realidad no, en realidad es algo a lo que el señor Z le responde a la dama. Después vamos a lo que le responde al político porque también es interesante. Lo que le responde a la dama es que no se trata de un fin del mundo al estilo otra vez hollywoodense, el planeta partiéndose en pedazos, sino un fin de un proceso histórico. A eso remite el Apocalipsis. Lo que sí le responde al político, dice, ¿usted piensa que este final está tan cercano? Le pregunta el político. Bueno, en la respuesta que le da el señor Z hay algo que desde nuestra teología von baltasariana no compartimos. Esto que le responde, dice, bueno, el drama ya ha sido escrito, dice el señor Z, hasta el final, hace mucho tiempo, y ni los actores ni los espectadores pueden modificarlo. Bueno, von Baltasar me parece a mí que no estaría de acuerdo con que este final no es así, va a aparecerle al anticristo y no hay nada que hacerle y vamos a tener que sufrir lo que haya que sufrir. Siempre se puede modificar la realidad. Está la propuesta implícita de que esto no sea así. En la misma escritura, en el mismo Apocalipsis está esta posibilidad. El anticristo aparece porque hay un caldo de cultivo, como bien lo muestra Soloviev. Se han dado las condiciones para que aparezcan anticristos, porque no hay uno solo. No es el anticristo el de Soloviev y ningún otro más. Este es un anticristo muy verosímil, lo que no significa que no puedan haber otras versiones. Depende de quién utilice el Apocalipsis de buena manera como herramienta de discernimiento. Habrán notado que yo hice una serie de ilustraciones sobre el video de lectura de este cuento, donde en determinado momento cuando aparece en el relato la figura del anticristo, yo le antepongo la imagen de William Dafoe, el actor americano. Ustedes dirán, ¿y qué hace William Dafoe ahí? Bueno, es el protagonista de la película El Anticristo del director Lars von Trier, no sé muy bien cómo se pronuncia, que también me parece que para esa película Lars von Trier hace una exégesis, una aplicación del Apocalipsis como herramienta de discernimiento y él saca una versión que nada tiene que ver con este relato, ¿no es cierto? En todo caso vean la película que es muy buena y que también trata del anticristo. Algo más para agregar hacia el final, otra vez la significación del prefijo pan. Hacia el final del relato nos enteramos que el texto que le hubo leído el señor Z a sus contertulios, que narra toda la historia del anticristo, habría sido escrito por un tal padre Pansofi, un cura
A mí me parece que ese nombre, Pansofi, remite en un juego de palabras a la Pansofia o Pansofía, también llamada Pampaedia, que es un programa propuesto por Comenius, ahora les digo quién era Comenius, un programa para hacer amena y no tediosa la educación, que precisamente la llamó Pansofía, que significa educación universal, algo que pretende enseñar todo a todos y de una manera amena y no tediosa. Bueno, esto es, me parece, por lo cual tal vez Soloviev se decide escribir un cuento y no un ensayo hecho y derecho, porque tal vez sus intenciones sean ensayísticas, pero quiso explicarlo de una manera amena y divertida, o no tediosa al menos. Bueno, este Comenio, Jan Amos Komensky en su nombre checo, entiendo que fue bueno, sí, fue teólogo, filósofo, fue pedagogo, nacido en República Checa en 1592, fallecido en 1670. En fin, con todo lo expuesto, espero que les haya agradado tanto la lectura de este cuento como su posterior análisis, el actual. Si fue así, compártanlo, toquen la campanita, pongan likes, dejen sus comentarios. De otro modo, nos estamos viendo en el próximo video. Me despido de ustedes deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.